Amada iglesia, amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para entregar el mensaje el último mensaje, este último culto virtual del año 2020. Los invito a orar para poder comenzar con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo este año, Padre. Gracias porque nos diste la vida en medio de toda la dificultad, Padre, de un año terrible, de un año que va a quedar marcado, Padre, para toda la humanidad. Tú nos diste vida, tú fuiste nuestro proveedor, tú permitiste, Padre, que pudiera predicar cada domingo, Padre, este culto virtual en forma milagrosa, Señor, porque sacaste aún los problemas de salud, Padre, que me impiden hablar con normalidad. Tú, Padre, cada domingo has hecho un milagro para permitir que tu palabra, Señor, sea predicada, compartida. Gracias te doy por toda la iglesia, Señor, por toda la familia de la fe, Padre, que tiene provisión, que tiene vida, y estamos en tus manos. Bendiga este tiempo, bendiga esta reflexión. Saca todo lo que te estorba, Padre, de hombre, saca todo humanismo, Señor, y que sea, Señor, su palabra fluyendo, Padre, con poder, que sea usted, amado Espíritu Santo, guiando, que sea usted, Padre Santo, tomando un cuerpo, usando un cuerpo, Padre, para que tu nombre sea exaltado. Gracias, Padre, bendice este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día es el mensaje o la reflexión de fin de año y voy a tratar de ser breve. Claramente nos tocó, como prediqué durante gran parte de este año, nos tocó un año difícil, nos tocó un año en donde se lanzó una pandemia, en mi opinión. Y eso no es lo más importante. Lo más importante no es que todos tienen que creer que es una pandemia, porque no importa si hay alguien que no crea que es una pandemia y cree que simplemente es un virus, no hay ni un problema. Seguimos siendo hermanos en la fe. Eso no es algo fundamental. Pero lo importante, ya sea una pandemia, ya sea una pandemia, ya sea algo intencional, ya sea algo normal, el tema es que nos pegó a todos. Y eso sí que es importante. Nos tocó vivir, creo representar a gran parte de las personas, el año más difícil. Nos tocó vivir el año que no estábamos preparados para enfrentarlo. Un año que, de acuerdo a lo que uno se va informando, mató literalmente a muchos cristianos, los sacó de la fe porque simplemente estos cristianos, estoy hablando de la iglesia en el mundo, estos cristianos no estaban plantados sobre la roca que es Cristo, y simplemente esta dificultad, no los estoy juzgando, estoy dando un diagnóstico, esta dificultad simplemente mató a muchos cristianos, mató a muchos hermanos en la fe. Muchas iglesias han perdido una cantidad importante de hermanos en la fe, de miembros, y ahí estamos. Nos tocó vivir el año más difícil, el año donde se nos prohibió estar y compartir con quienes amamos, el año donde se nos prohibió abrazar a quienes amamos, el año donde besar a quienes amamos era un pecado prácticamente mortal, era un atentado contra todas las reglas sanitarias. Entonces es un año claramente difícil, el año que se prohibió a las iglesias congregarse, siendo que se da permiso para que las personas viajen en un avión todos pegados sin ningún tipo de distanciamiento,
pero sin embargo a las iglesias se les aplicó normas fuertes para poder congregarse. Y en mi opinión, claramente es un año donde eh, se están cumpliendo objetivos de último tiempo, y eso se predicó durante el año. Es un año donde se atacó al cristianismo, donde las élites preparan el gran golpe y donde todos fuimos parte y presenciamos este año. O sea, independiente de hasta dónde crea cada uno, que insisto, ese no es el problema, es un problema cuando uno no cree a la palabra de Dios, pero independiente de eso, todos sufrimos un año tremendo, un año que está ahí, que está a flor de piel en cada uno de nosotros, un año donde muchos nos enfermamos, donde surgieron sintomatologías en el cuerpo que no teníamos, donde el colon irritable fue el pan de cada día, donde la ansiedad, donde el encierro, donde las crisis de pánico fueron creciendo aún en el pueblo de Dios, y es obvio, es natural, los cristianos también nos enfermamos, por lo tanto, si hay alguien que está enfermo, no es menos que el que no está enfermo. Eso que le quede claro, somos todos iguales, valemos lo mismo delante de nuestro Dios, y lo importante es dar la lucha, lo importante es perseverar, lo importante es estar pegado a Dios, porque independiente de todo lo que ha pasado este año y de todo lo que pueda venir el 2021, lo más importante es creerle al Señor. Lo más importante es creer que el Señor está ahí, creer que Dios está atento a nuestras oraciones, creer que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, creer que el Señor prometió y es un Dios que cumple lo que promete, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros le creemos a Dios, vamos a avanzar, vamos a perseverar y vamos a permanecer en la fe. Así que eh, ese fue el año que estamos despidiendo. Ahora, pregunta, ¿qué es lo importante que debemos aprender de este año que se va? Entre muchas cosas, es difícil hacer un resumen, porque pasaron tantas cosas que uno en el fondo tendría que repetir en gran parte lo que se ha predicado, y eso es imposible. Pero sí quiero profundizar en lo espiritual. Y lo espiritual, en mi opinión, ante la pregunta, ¿qué es lo importante que debemos aprender de este año que se va? Mi reflexión es, primeramente, que Dios es un Dios soberano y Él está permitiendo lo que está sucediendo eh, porque hay un mensaje a la iglesia. Claramente aparte de haber un mensaje a la iglesia, hay un mensaje al mundo, se predicó harto de eso, de cuál es el mensaje de Dios a través de lo que está pasando al mundo. Pero hoy día me quiero centrar en nosotros, en los cristianos, en las personas que creen en Cristo, las personas que fueron transformadas, las personas que creyeron al Evangelio de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia de Cristo en el mundo? En el mundo. Primeramente, el mensaje es algunas preguntas. ¿Estará cansado Dios de la iglesia? Otra pregunta, ¿no será que la iglesia dejó de reflejar el amor de Cristo? Preguntas que podemos reflexionar tú, yo y cada cristiano acá en Chile o en el mundo entero. Centrémonos en Chile para no generalizar tanto, en Chile. ¿No será que las iglesias están llenas de personas que no son convertidas y que Dios está permitiendo cosas en su soberanía para llamar a un arrepentimiento? Si me pregunta, si yo tengo que contestar estas preguntas, yo creo que sí. Yo creo que ese es el mensaje que se puede sacar para la iglesia. Eh, Otra pregunta, ¿no será que la iglesia dejó de ser pura? En mi opinión, sí, sí, es una pregunta
que claramente la iglesia ha perdido su pureza, ha perdido esa santidad, esa devoción a Dios que cada cristiano tenemos que tener, tenemos, me incluyo, cada cristiano tiene que tener una devoción a Dios, buscar una santidad a Dios. Entonces, eh, ¿no será que Dios está cansado de ver iglesias llenas? Estoy hablando, insisto, vamos a centrarnos en Chile, ¿cierto? Iglesias llenas de personas no convertidas. ¿No será que la iglesia se mezcló con el mundo? Sí, sí, la iglesia se ha mezclado con el mundo. Eh, es una intención mía en este año que se va a iniciar de dar más movimiento al grupo de la iglesia a través de mensajes que normalmente yo veo, pero que después al comentarlo lo tengo yo asimilado, pero la iglesia no. Entonces, eh, quiero compartir más cosas que pasan, que son importantes, cosas importantes que pasan en el mundo y que nos van demostrando claramente que la iglesia sí se mezcló con el mundo y la iglesia se está enfocando en temas que no debería enfocarse y está dejando de enfocarse en temas que sí debería enfocarse. Otra pregunta, ¿no será que Dios se cansó de falsos pastores que solo quieren ejercer señorío sobre las ovejas? Eh, sí, claramente es un tema que está, eso lo podemos ver en las mega iglesias, como en este tiempo no se ha respetado este dolor mundial que hay con tanta muerte y se sigue haciendo, en mi opinión, una, una iglesia, sigue habiendo muchas iglesias, mega iglesias de la prosperidad y eso no es sano. Siguen habiendo iglesias que ejercen un señorío que no es sano sobre las ovejas. Entonces, otra pregunta, ¿no será que Dios se cansó de los pastores que no entienden los tiempos y siguen sin advertir a las ovejas de lo que se viene? En mi opinión, sí, rotundamente sí. ¿Por qué? Porque uno lo puede ver cuando ha interactuado con otros cristianos de otras iglesias en este país y claramente estamos en otro camino. Está todo normal. Estas iglesias en Chile tienen todo normalizado, se sigue predicando cultos normales. Aquí no hay nada raro. Y eso, en mi opinión, es gravísimo. Y esas personas, en mi opinión, insisto, van a tener que dar cuentas ante el Señor porque Dios es justo y Él va a juzgar en su justicia. Acuérdense que hemos estado compartiendo atributos de Dios y claramente Dios es un Dios justo y en su justicia Él va a tener que juzgar a los atalayas que no cumplieron su labor de atalayas. Para quienes ven la serie Moisés, se pudieron dar cuenta en estos últimos capítulos cómo en esta última plaga, ¿cierto? No se avisó a las personas. Estoy hablando de una serie, para que no diga que estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de una serie, Moisés, y en esa serie vimos, los que seguimos, vimos que Faraón omitió informarle a su pueblo que venía una plaga de los primogénitos y claramente vimos cómo el llanto invadió la ciudad, la muerte, la tristeza y el luto. Entonces ocurre lo mismo espiritualmente. Eh, los pastores o las iglesias que están normalizando todo esto como si fuera normal, mira, amado, lo que ocurrió el 2020 no es un año normal, es un año que anuncia un juicio, es un año que anuncia un juicio, es un año que anuncia que nos pegó a todos, es un año que votó pastores, es un año tremendo. Eh, a mí me deterioró mucho como pastor porque yo sabía eh, que iba a llegar un momento esto. Y cuando llegó yo prediqué fuerte, fuerte sobre esto y eso me ocasionó muchos problemas, porque claramente las personas, no estoy culpando a las personas, yo me estoy poniendo, o sea, si a mí alguien me dice la verdad y la verdad trae un dolor, claramente yo no me va a caer bien la persona que me está diciendo la verdad. Es como cuando murió mi papá, la persona que nos dio la noticia simplemente yo la odié porque me trajo una mala noticia que no quería escuchar y esa persona solamente estaba cumpliendo con un rol de informar
la desgracia que había pasado, que era que mi padre había muerto. Pero cuando yo tengo recuerdos de mi época de joven y acuerdo esa noticia, me gustaría borrar a todas esas personas de mi mente que nos trajeron la mala noticia. Entonces, es lógico que cualquier persona se va a enojar con un mensajero que trae una mala noticia. Así que eso es, en mi opinión, es grave que hay iglesias que están haciendo como que no ha pasado nada, o hay cristianos que están haciendo como que no ha pasado nada. Eso sí que es grave. Amado o amada, tú que estás escuchando y que conoces personas así, predícales, predícales con fuerza. Predícale que es tiempo en que Dios está dando oportunidades. Y la última, ¿no será que Dios se cansó del mensaje? Que Dios se cansó del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que viene la prosperidad, que se vienen buenos tiempos. Cuando el cristiano sabe que el cristiano que está ahí conectado con el Señor, el cristiano que lleva tiempo investigando, sabe que vienen tiempos duros, saben que vienen tiempos duros. Hay muchos pastores a los cuales admiro que han estado mandando ese mensaje con la oposición, principalmente de la misma iglesia que se levanta y está en contra de estos pastores. Eh, la intervención de Dios sobre la tierra, en mi opinión, está a la puerta y las iglesias están llenas de no convertidos. Entonces, siguen viviendo como si nada ocurre. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los atalayas? Faltan atalayas. Bueno, en mi opinión, los atalayas que no están cumpliendo eso van a tener que pagar consecuencias. Entonces, esta pandemia trae un mensaje a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje? A Dios no le interesa la liturgia, a Dios no le interesa la religión, a Dios no le interesa la institución, ni siquiera el nombre de la iglesia. Dios quiere tu corazón, Dios quiere mi corazón. Y esa reflexión sí que es profunda y esa reflexión sí es importante. Dios vino, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios quiere corazones, Dios es un Dios de los corazones. A Dios le importa tu corazón, Dios no mira lo exterior. Dios quiere un corazón entregado a Él, un corazón que crea. Y eso sí que es profundo. Entonces, ¿qué vimos este año? Vimos por las noticias que todos los gobiernos del mundo están luchando para salvar la vida de las personas que han sido contagiadas de esta pandemia y esos mismos países están desesperados tratando de salvar vidas, siendo que esos mismos países formaron una cultura de la muerte, aprobando leyes de muerte, leyes abortistas. Entonces, me cuesta entender que las autoridades de ciertos países que se han esmerado todo este tiempo, sobre todo este tiempo de cuarentena, en avanzar en las leyes de la muerte, en avanzar en las leyes de aborto total, eh, hay países que hablan de incluso del aborto postnatal. Entonces, todos esos países ahora se olvidan de que tienen techo de vidrio y quieren luchar para salvar a personas de la muerte, siendo que son países que tienen una cultura de muerte. Eso a mí me cuesta entenderlo. La palabra de Dios dice, anótalo, Apocalipsis 21:8 dice, eh, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos. Entonces, todas estas personas que forman una cultura de la muerte tienen que sacar esa hoja de su Biblia, del libro Apocalipsis, porque si no están cometiendo simplemente algo cínico, algo que no tiene una coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, o lo que yo trato de hacer para salvar vidas cuando yo mismo formé una cultura de la muerte. Dice, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden cultos a ídolos y todos los mentirosos, lo dice la palabra, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Entonces, la palabra de Dios es clara y el tema es si nosotros le creemos a Dios o no le creemos. Entonces, en mi opinión,
Hablo de un juicio porque hay litros y litros de sangre de inocentes asesinados en todo el mundo que claman una venganza, claman una justicia. Son personas que no tuvieron la posibilidad de hablar, fueron silenciados a través de la muerte. Entonces, en mi opinión, el pecador, tiene las manos llenas de sangre. Y por eso, en mi opinión, viene un juicio, porque esto no da para más. Viene un juicio porque son millones y millones de niños asesinados a través del aborto. ¿Y qué es lo grave? Que hay una parte de la iglesia que está callada. Y eso yo lo encuentro terrible. Lo encuentro terrible que la iglesia calle ante eso. Es una iglesia, en mi opinión, cínica, una iglesia que tiene tejado de vidrio, una iglesia que Dios va a vomitar de su boca porque simplemente omitió. Y el omitir es un pecado. Esa iglesia omitió, cerró los ojos a todo lo que está pasando, a todas estas noticias, porque simplemente ellos quieren solamente ir a la iglesia y escuchar la palabra. ¿Es malo eso? No es malo, pero la palabra tiene que siempre ser escuchada en la verdad. Y cuando hay una verdad que tú estás viendo, que está en las noticias, que se está compartiendo a través de muchos pastores de sana doctrina, y tú te haces el leso o te haces la lesa a eso, simplemente permíteme decirte antes de que termine este año que el 2021 tú tienes que partir con otra postura. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar el mundo. Entonces, ese es el mensaje, en mi opinión, de Dios para la iglesia. Y debemos tomar esto con seriedad. ¿Por qué? Porque las oportunidades van a ser pocas, van a ser pocas, ¿ya? Entonces necesitamos centrarnos en en que el Señor renueve nuestras fuerzas para enfrentar un 2021 eh, con otra, con otra visión, con una visión de estar conectados con el Señor, con una visión de que creer que el Señor va a proveer los medios para que estemos fortalecidos en Él, para que creamos en cada promesa que el Señor nos ha hecho y para que podamos cumplir el propósito central que tenemos, que es predicar y llevar el Evangelio, estas nuevas noticias de que Cristo en su tremendo amor fue a la cruz por cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos concentrarnos, ¿ya? Otra reflexión del año. ¿Cuántos han puesto los ojos en amigos, en amigas? ¿Cuántos han puesto los ojos en familiares cristianos de no buen testimonio? Y eso ha servido de excusa para no adquirir compromiso con el Señor. Es decir, cuando un cristiano, ¿cierto?, pone los ojos en un cristiano que no tiene un buen testimonio, va a poner como justificación el, el mal testimonio de este familiar cristiano para justificar las cosas que él está haciendo o que ella está haciendo y que sabemos que son malas. Esa no es la solución. Esa es una excusa para no adquirir compromisos con el Señor, porque la palabra nos llama a poner los ojos en Cristo. La palabra nos dice que nuestro modelo a seguir es el carácter de Jesús. Es decir, usted no tiene que ponerme a mí como referente para seguir mi carácter. Usted y yo tenemos que, como modelo, el carácter de Cristo. Y esa es la voluntad de Dios, desarrollar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Eso sí es maravilloso. Eso sí es importante. Pero para que Dios pueda formar en nosotros el carácter de Cristo, depende de si nosotros lo permitimos o no lo permitimos. Porque si nosotros no lo permitimos, Dios no va a poder formar en nosotros el carácter de Cristo, ni el Espíritu Santo nos va a poder guiar. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad nuestra. Entonces, no ponga, amado, amada, los ojos en mí, porque se va a decepcionar. No ponga los ojos en otros hombres de Dios,
muy respetados, a los cuales yo respeto mucho. Yo tengo muchos referentes espirituales de los cuales voy aprendiendo a través del estudio sistemático de la palabra, pero mis ojos no van a estar puestos en ellos porque son hombres y se pueden equivocar. Y yo no quiero que mi relación con Dios esté fundamentada en un referente mío o en un hombre, porque cuando él se equivoque, mi cristianismo se va a acabar. Lo que sí yo aprendí del primer pastor que me convertí es que no pongan los ojos en él. Y me costó mucho entenderlo porque para mí él era un hombre tremendo. Entonces cuando él decía, no pongan los ojos en mí, yo me resignaba, o sea, no quería hacerlo porque yo decía, tengo que poner los ojos en él porque es un tremendo siervo de Dios. Yo lo tengo que respetar, yo tengo que amar a mi pastor, tengo que respetarlo, pero no puedo poner los ojos en él porque él es un hombre y se va a equivocar. Lo que yo tengo que hacer es cumplir la palabra de Dios. Anótalo, amada iglesia, Efesios 4:22. Efesios 4:22. ¿Qué tengo que hacer yo? El que me dice la palabra. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Eso sí tenemos que tomarlo y hacerlo. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que cumplir la palabra de Dios, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y ahí es donde tenemos que centrar nuestra lucha, en que las cosas viejas pasaron, que todo lo que desagrada a Dios quede enterrado, que se vaya a lo profundo del mar y yo empezar a desarrollar esta nueva naturaleza de hijo de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas como hijo de Dios. Por eso Dios nos está hablando en este último mensaje de fin de año. Y ese Dios que te está hablando, que me está hablando, es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de las plagas de Egipto, el mismo Dios de David. Ese Dios es el que te está hablando a ti y el que me está hablando a mí. Y ese Dios es el que nos hace tremendas promesas de que va a estar con nosotros, de que no nos va a dejar solo. Y es ahí donde debemos tomarnos para ser renovados y partir con un nuevo año en victoria, amados. Se viene un año difícil, se viene un año difícil y yo quiero concluir este sermón con un regalo para finalizar el año y te invito a que vayas a tu Biblia, capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Búscalo. Yo quiero que esta palabra sea guardada, plasmada en nuestro corazón para poder salir victoriosos en este nuevo año que se viene. Romanos 8, vamos a leer del versículo 28 al 39. Búscalo, amado, amada, búscalo. Qué maravilloso es saber mientras lo buscas que Dios estuvo ahí a nuestro lado. En momentos de tanta dificultad, en procesos, todos vivimos procesos, amada iglesia, todos, todos. Y si tú viviste un proceso y no has salido, el Señor te va a sacar, el Señor te va a sacar, como ha sacado a cada uno de quienes hemos sido dañados y quienes de pronto hemos estado botados y hemos perdido las fuerzas. En el proceso vamos a saber que el amor de Dios nunca deja de ser. Romanos 8, dice tu Biblia, Romanos 8:28, dice tu Biblia, más que vencedores. Toma este regalo que el Señor nos hace para concluir el año. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, por esta palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 25, que es donde voy a profundizar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremenda palabra, tremenda palabra. Destaca tu Biblia con un destacador, porque esta palabra nos va a servir para saber quiénes somos, qué tan importantes somos, cuáles son las promesas de Dios. Nos va a servir para la guerra espiritual. De esto, de esta tremenda palabra que leí, por un tema de tiempo, ya llevamos 32 minutos, solamente voy a profundizar en un versículo, porque analizar toda esta maravillosa palabra nos puede tomar muchas horas. Me voy a centrar en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ahí me quiero centrar. Hay tres cosas en este versículo 35. La primera, Cristo nos está amando ahora. Una esposa pudiera decir de su esposo que falleció, nada me va a separar de su amor. Y estará queriendo decir que la memoria del amor de él va a ser una memoria dulce y poderosa mientras ella viva, lo va a recordar. Pero lo que Pablo está diciendo es más profundo. Pablo está diciendo que nada nos podrá separar del amor de Cristo porque Cristo está vivo y porque Cristo todavía nos ama. Él no está muerto. Él está a la diestra de Dios y está, por tanto, gobernando para nosotros. Y por lo tanto está intercediendo por nosotros, lo que significa que el apóstol Pablo ve que la obra de redención consumada nos salva realmente en cada momento y nos lleva seguros hacia el gozo eterno. Eso es tremendo. Tenemos eternidad en Cristo porque Cristo nos está amando con un amor vivo, real, un amor en tiempo real, un amor que nos está amando ahora, en este instante que yo estoy predicando, Cristo nos está amando profundamente. Su amor no es una memoria, como el ejemplo que ponía de la persona que perdió a su esposo. Su amor no es una memoria, es una acción de cada momento que el Hijo omnipotente de Dios, que vive para siempre, realiza para llevarnos a un gozo eterno. Y eso es tremendo. El segundo punto que quiero tocar de este versículo que escogí, lo voy a leer, es que este amor de Cristo es efectivo para protegernos de ser separados de Él y por tanto no es un amor universal para todos, sino un amor específico por su pueblo. Tremendo, lo voy a repetir. Este amor de Cristo es efectivo
para protegernos de ser separados de Él, y por tanto no es un amor universal por todos, sino un amor específico por su pueblo. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 dice que aquellos que aman a Dios, ¿cierto? Todas las cosas le ayudan a bien. Por lo tanto, si bien Cristo fue a la cruz por todos, por todos los pecadores, el que quiera venir a Cristo va a ser beneficiado de ese amor. Pablo está profundizando en que los que aman a Dios, los que cumplieron un requisito, entregaron su vida, recibieron a Cristo, aceptaron el Evangelio de la cruz, esas personas, ¿cierto? Eh, Todas las cosas le van a ayudar a bien y, y van a disfrutar de este amor de Cristo efectivo para protegernos de ser separados de Él. Por eso dice que nada nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, es el amor de Cristo por la iglesia, su novia. Cristo ama a todos y tiene un amor especial, salvador y preservador por su novia. Usted sabe que es parte de esa novia si confía en Cristo. Es decir, cualquier persona pecadora que quiera venir ahora a Cristo, que quiera aceptar el Evangelio de la cruz de Cristo, va a pasar a ser parte de la novia de Cristo. Entonces, el punto número 3, este amor omnipotente, efectivo, no nos libra de las calamidades de esta vida. Y esto es profundo y es lo que es difícil de aceptar para muchos cristianos. Este amor omnipotente y efectivo no nos libra de las calamidades de esta vida, sino que nos lleva seguros hacia el gozo eterno con Dios. Y eso tenemos que aceptarlo con la madurez del crecimiento en Cristo. Pablo lo explica claramente en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nadie podrá separarnos. Sin embargo, alguien puede decir, pero lo que él quiere decir es que Dios no dejará que estas cosas sucedan a su novia. No, no es eso lo que quiere decir. Y hay dos pruebas que te voy a demostrar por qué no. La primera prueba, una es la referencia que se hace a la muerte en el verso 38, donde dice, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, la muerte puede llegar, pero no nos va a separar del amor de Cristo. Por eso hay tanto misionero, tanta persona que es asesinada eh, sirviendo a Cristo. Por eso hay tantas, las estadísticas son tremendas eh, de los cristianos que son muertos. Es impresionante. Por eso la muerte nos puede llegar, sí, pero la muerte no nos separará del amor de Cristo. Así que cuando Pablo dice que en el mismo verso 35, que la espada no nos separará del amor de Cristo, quiere decir, aunque fuéramos asesinados, no seremos separados del amor de Cristo. Y la otra prueba, eh, en el verso 36, donde Pablo cita, eh, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muertes todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Esto significa que el martirio tiene que ver con el cristianismo normal. Eh, Está sucediendo en todo el mundo, ¿cierto? Y se estima que este año morirán 164.000 cristianos a causa de su fe. Y eso es impresionante. Hay muchos mártires cristianos y esto va a ir aumentando en la medida que el fin de los tiempos se acerque y que es lo que nosotros como iglesia creemos, que estamos en el fin de los tiempos. Y me comprometo al 2021 comenzar a empezar a mandar información al grupo de la iglesia para que el que quiera informarse de lo que está pasando en el mundo con la persecución de los cristianos lo pueda hacer. Entonces, para concluir, Jesucristo está amando poderosamente a su pueblo con un amor omnipotente y permanente, que no siempre nos rescata de la calamidad, pero siempre nos preserva para el gozo eterno en su presencia, aún a través del sufrimiento y de la muerte.
Eso es una breve explicación de estos tremendos versículos que leímos eh, del libro de Romanos. Maravilloso. Espero, amado, que este mensaje de fin de año nos sirva para poder tomar fuerzas para lo que va a venir este 2021. Deseo, amada iglesia, eh, que, que tengan un buen término de semana de este último año, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Lo más probable es que el último día del año vuelva a mandar un mensaje tal como lo hice en Navidad, si Dios así lo permite. Te envío un abrazo, que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo culto virtual si el Señor así lo permite. Con amor en Cristo, Pastor Luis.